Los saludamos, hermanos, con la paz de nuestro Señor Jesucristo y continuamos la segunda parte de este estudio sobre la justificación, que le damos gracias a Dios que podemos compartir con ustedes y a su vez también ser edificados nosotros. Volvemos a repetirles y a ser insistentes en esto: agarre su Biblia, júntese en familia, pueda compartirlo con otros hermanos y de esta manera todos juntos podamos aprovechar este tiempo que tenemos a edificarnos en el Señor. Seguimos Romanos capítulo 3, verso 21. Vamos a estar dando otros testimonios que habla la ley y los profetas con respecto a la justificación. Volvemos a leer Romanos 3, 21 y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Queríamos tomar en esta oportunidad otro ejemplo claro, otro testimonio que la ley de Dios nos da, y esto es a través de Abraham, el padre de la fe, como la Escritura nos enseña. Y vamos a ir a Génesis, y en el capítulo 22 y a partir del verso 7 vamos a estar dando lectura. Génesis capítulo 22 y a partir del verso 7. Y dice así la palabra del Señor: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Vemos esta verdad hermosa de las Escrituras, donde encontramos esta figura. Encontramos tantas cosas podríamos rescatar de estos versos tan ricos de la palabra de Dios. Nos muestra la actitud de Abraham y nos muestra la actitud de la fe y la obra de la fe, como dice el apóstol Santiago. En este caso, las obras de Abraham, sus obras, sus hechos actuaron juntamente con la fe. Fue algo que nos enseña claramente qué es la palabra fe, a qué Dios le llama fe y cuál es la fe que es tomada o contada por justicia, que en otra oportunidad, si Dios así lo permite, hablaremos de esto. Pero encontramos cómo Abraham, su único hijo, el que él amaba, es pedido en holocausto por Dios. Sin embargo, Abraham, después de tanto tiempo de caminar en las sendas y en el camino de Dios, pudo conocer a Dios, pudo conocer que Dios es el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Como dice el escritor de los Hebreos, Abraham recibió a su hijo Isaac de entre los muertos. En sentido figurado, lo volvió a recibir aún de la misma muerte, porque Abraham estaba dispuesto a poner el puñal sobre su hijo. ¿Por qué? No porque no lo amaba, todo lo contrario nos enseña la Escritura. No porque era un loco, todo lo contrario, la Escritura nos enseña que Abraham tenía su fe puesta y depositada en Dios, que Dios le había prometido que en Isaac le sería dada descendencia, que de Isaac vendría una simiente que bendeciría a todas las familias de la tierra. Esa simiente, el apóstol Pablo nos enseña que es Cristo. Abraham sabía que Dios le tenía que volver a levantar aún a Isaac de entre los muertos. Dios había dado promesa, Dios había interpuesto juramento.
O sea, que por dos cosas inmutables, como dice el escritor de los Hebreos, porque es imposible que Dios mienta y que Dios se arrepienta, que Dios se retracte de un juramento. Abraham fue en camino a este monte, al monte de Dios, como dice, en el monte de Jehová será provisto. Dios fue con esa confianza, con temor seguro, como nos pasa a cualquiera de nosotros, con dudas también, pero sin embargo se fortaleció en fe. Sin embargo, fortaleciéndose en su fe, le dio gloria a Dios, como dice también el apóstol Pablo en esta misma carta a los romanos. Entonces vemos, el sacrificio es provisto por Dios. El lugar del único hijo de Abraham, el lugar lo toma un carnero, lo toma un sacrificio dado por Dios. Entonces acá vemos figuras de la sustitución, vemos figuras de que Dios es el que provee el sacrificio y vemos también figuras de que ningún hombre puede agradar ni presentarse delante de Dios sin un derramamiento de sangre, sin que sangre sea derramada, porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios dio la sangre, la vida de la carne está en la sangre, que lo vamos a ver en el otro estudio siguiente, hablando de la propiciación. Y Dios dejó esto para el perdón de los pecados de los hombres. Entonces vemos hermoso ejemplo que la Escritura nos muestra, y vamos a citar ahora otro ejemplo en los profetas. Isaías 53, del verso 2 al 6, leemos en esta primera parte, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay explicación ante lo que el profeta relata, profetiza de la obra de nuestro Señor Jesucristo hacia toda la humanidad. El pueblo de Israel fue el que lo tuvo como azotado, como herido de Dios. El pueblo de Israel lo juzgó como un mentiroso, como un blasfemo. Y así, junto a Herodes y a Poncio Pilato, poniéndose de acuerdo, le crucificó. Pero en verdad, él fue molido por nosotros. Él fue herido por nosotros. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los profetas ya hablaban de él. Y los profetas ya nos enseñaban cuál era el valor tan importante de la justificación para la vida del ser humano. Nosotros nos descarriamos, pero Dios cargó en él el pecado, para que él pudiera sufrir nuestros dolores, para que el castigo de nuestra paz cayera sobre él. Seguimos unos versos más adelante en el mismo capítulo 53 de Isaías, y en el verso 10 al verso 12 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces encontramos todo este sufrimiento, toda esta aflicción, como dice nuestro Señor Jesucristo, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, pero sin embargo, hoy hay un gozo y hay una satisfacción. La aflicción de su alma hoy tiene un fruto, y somos todos nosotros.
todos los que podemos creer, aún todos los que han creído antes de su venida a esta tierra, como veremos también testimonios de los hombres de la antigüedad, como vimos Abel, Abraham, tantos hombres que habían puesto su confianza en él, como nosotros después de su venida aquí en la tierra, después de su ascensión a los cielos, a través del Evangelio, podemos conocer su obra. Todos nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma, y por el conocimiento de este siervo justo, por el conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser justificados, porque Él llevó nuestros pecados, porque Él sufrió nuestros dolores, porque Él fue molido por nuestras transgresiones. Él recibió lo que nosotros merecíamos. Por eso, figura de los sacrificios de la antigüedad y de lo que la ley enseñaba, es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Una sangre inocente, justa, derramada por el culpable y por el pecador. Es lo que Cristo padeció, es lo que Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Por eso encontramos esta verdad tan hermosa, tan real, que hoy se nos es manifestada, se nos es abierta claramente a nuestros ojos, que es la justicia por la fe en Cristo Jesús. La justificación por la fe en la obra de Jesucristo. Los antiguos no pudieron saberlo y entenderlo, tenían fe, tenían esperanza, pero sin embargo esta justificación hoy es manifestada. Hoy es claramente puesta delante de nuestros ojos a través del Evangelio, para que toda persona que oye esta voz, esta palabra de fe que predicamos, pueda saber que no hay salvación en otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, en ninguna parte de este universo. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos amados, sigan repasando. Sigan buscando, sigan orando a Dios para que Dios nos siga revelando su palabra y para que podamos ver esta verdad. Esto no es solamente un estudio, esta es la realidad, es la verdad de la palabra de Dios, la cual puede salvar nuestras almas, si creemos y si perseveramos en ello. Les abrazamos en nombre de todo este ministerio, que Dios les bendiga grandemente.